No puede haber un acuerdo voluntario entre nosotros y los árabes palestinos, ni ahora ni en el futuro cercano. Toda población nativa en el mundo resiste a sus colonizadores mientras haya la más mínima esperanza de deshacerse del peligro de ser colonizado. Esto es lo que los árabes en Palestina están haciendo, y lo que seguirán haciendo mientras haya una sola chispa de esperanza de que podrán prevenir la transformación de Palestina en la tierra de Israel. La colonización sionista debe parar o continuar sin tener en cuenta a la población nativa, lo que significa que solo puede continuar y desarrollarse bajo la protección de un poder independiente de la población nativa detrás de un muro de hierro que no puedan atravesar. Zeev Jabotinsky, el muro de hierro. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Parece una confesión de lo que ocurre ahora en Gaza, pero estas palabras las pronunció Zeev Jabotinsky en 1923, el que es considerado el padre del sionismo revisionista. Un sionismo que nos deja muestras cada día, cada hora, cada minuto. Pese a las advertencias del gobierno español, la flotilla que traslada ayuda humanitaria a Gaza ha entrado hoy en la zona considerada de alto riesgo y sufre ya el acoso de la Armada israelí. Mientras, Donald Trump y Benjamin Netanyahu han acordado un plan para los palestinos sin los palestinos, que perpetúa su sistema colonialista. Como hace un siglo, Reino Unido arrebató Palestina a sus moradores para entregársela al sionismo, ahora la Casa Blanca plantea entregar Gaza a Trump y Tony Blair como gestores para dejarla a merced de Netanyahu. El control de su frontera y espacio aéreo y marítimo de la franja estaría en manos de Israel, a quien no se le exige un plazo para retirar las tropas ni rendición de cuentas por sus crímenes de guerra. Básicamente, propone una ocupación transitoria que puede convertirse en permanente, conociendo las violaciones de los acuerdos por parte israelí, y que parece diseñado para saciar los planes expansionistas de Netanyahu y los planes inmobiliarios de Trump, dejando Gaza aislada de Cisjordania. Nada nuevo bajo el sol sionista. Tampoco lo es que Europa y algunos países árabes se hayan plegado a los intereses de Estados Unidos e Israel, pero decepciona que lo haya hecho Pedro Sánchez en contra de su socio de gobierno Sumar. Tampoco es nuevo el genocidio, ya reconocido por una comisión independiente de la ONU o por la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio. Tiene unas raíces muy profundas y para hablar de ellas, por fin vuelve Mikel Herrán, puto Mikel, otra vez a Carne Cruda. ¿Sabes hacia dónde va la historia? El planeta está ardiendo y vamos a morir todos. Bueno, tampoco hay que ponerse tan dramático. Puto Mikel otra vez en Carne Cruda. 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 Otra vez en Carne Cruda. Me aburro. No es un déjà vu, es que la historia se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. No para. La historia se repite. Puto Mikel, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Yo sé que lleva un tiempo sin estar por aquí, pero ¿Sí? no os preocupéis porque mi sitio en esta República de la Radio me lo prometió Dios. Ajá, hace claro. 3000 años. Claro, así que eres el aquí colaborador me quedo. elegido. Aquí me quedo y os voy a echar al final. Sí, seguramente. Sí, no, vamos ahora más en serio. Vamos a hablar del sionismo y su historia, de la amistad que esta ideología colonialista tiene con el antisemitismo, con el cristianismo también, y de cómo el supremacismo está en el proyecto de Israel desde sus inicios y los bulos que maneja la propaganda israelí para blanquearse desde el antisemitismo hasta el holocausto. Completito el programa, ¿eh? Y ligero. Bueno, competito como él, que ha venido con la cufilla y con un pendiente de sandía me lo, de Palestina. me lo tapa la que llevo aquí los cascos, pero sí. Si lo estáis escuchando solo, podéis verlo en el YouTube. ¿Y por dónde empezamos? Pues muy brevemente por el principio. Vale. O sea que nos vamos a ir a hace 2000 años, que es el momento en el que Israel pone su origen. Bueno, a ver, Israel como proyecto se construyó no hace 2000 años, sino hace 100 con una mentalidad que confundía una religión con una raza. Es cierto que el judaísmo se considera una religión de un pueblo, es decir, la religión de un grupo de personas con unos antepasados comunes. Esto lo tenemos incluso en el Antiguo Testamento con eso de: Yo soy el Dios de tus ancestros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es algo que, por ejemplo, no vemos en el cristianismo o el islam, que son religiones universalistas. En realidad, esto es bastante mentira porque sabemos que a nivel histórico ha habido momentos en los que los judíos hacían proselitismo y trataban de convertir a más gente más allá de su pueblo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el judaísmo sí tenía su centro espiritual en la zona de Judea o Palestina hace unos 2000 años. Lo que dice Israel es que en 1948 volvieron a su tierra.
¿Cuándo se fueron? Pues los judíos, como todo el mundo, vaya, ya viajaron y se asentaron en otras partes durante siglos. Los encontramos en Pompeya, en Egipto, en Yemen, en Persia, pero normalmente se habla del saqueo de Jerusalén por el emperador romano Tito en el 70 después de Cristo, como el momento en el que empieza la diáspora, ¿no? Los romanos destruyeron el segundo templo, un evento bastante traumático porque no dejaba de ser un centro de la religión, y además como represalia habrían obligado a los judíos a desperdigarse por todo el imperio. Vale, ese es el punto en el que comienza la diáspora judía. Pues de nuevo esto es una exageración. Vaya. Habrá más revueltas judías y seguirá habiendo población judía en Palestina. Esto es algo que nos demuestra incluso la propia genética. Pero bueno, el historiador Eric Gruen dice que antes de esto, en la época de Jesucristo, es decir, unos pocos años antes, ya había más judíos de la diáspora fuera de Palestina que en Palestina. Es decir, que no es que los romanos les echasen de repente. Y después de la expulsión romana, la mayoría de judíos, la gente del campo, se quedó en Palestina. Luego se convertirían, pues como dice en la historia de Mosheghil, la población palestina estaba formada en su mayoría por los descendientes de los habitantes de Judea, que se convirtieron al cristianismo, luego se convirtieron al islam. O sea que ni el judaísmo era tan hermético ni todos vivían en un único sitio hasta que fueron expulsados. Aunque ese es el relato que nos venden por todos los medios. Claro, también hay que tener en cuenta que en Palestina vivían judíos, cristianos y musulmanes, obviamente. Al sionismo le interesa confundir lo religioso con lo étnico, con lo nacional, porque su proyecto no deja de ser el de crear un etnoestado justificado a través de la religión. Pero la historia no funciona así. Los palestinos, musulmanes, cristianos o judíos serán descendientes de muchas fees y de muchos pueblos. El principio ha quedado claro. Vale. Avancemos en el tiempo. Sí, porque nos queda mucho por cubrir. Claro, porque es que esta ha sido a 2000 años. Ya, Entonces bien. no tenemos todo el día. Ya, pero hay que tocar todos los puntos que dice Israel que les legitiman. En fin, antes de meternos con el sionismo que todos conocemos y para aligerar un poco, vamos a hablar de los primeros sionistas, que son unos colgados de cojones, porque son los cristianos. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Llanos. Estoy muy musical hoy, lo siento. Vale, ¿os enterasteis de que la semana Queremos pasada... saber todo. Esto se llama sionismo, el musical. El musical, pues ¿os enterasteis de que la semana pasada algunos colgados en Estados Unidos creían que se iba a acabar el mundo el martes porque iba a empezar el rapto? No sé si sabéis lo que es el rapto, ¿no? No. ¿No os enterasteis? Bueno, pues No. eso es lo que decían el martes pasado. Aquí seguimos todos, ¿no? Vale. Pues esto, aunque no lo creáis, está conectado con Israel, esta idea del rapto, y con la invención de la imprenta, que permitió que se expandiese la literatura. Y la reforma protestante decía, pues cuando se expandió la literatura, básicamente la reforma protestante decía que cada uno tenía que interpretar la Biblia y leerla él mismo, ¿no? A su modo. Claro, y no todas las interpretaciones son válidas. No, concretamente no lo es la de los puritanos, que hacia 1580 interpretaron que el Apocalipsis de la Biblia decía que cuando los judíos volvieran a Palestina, Cristo volvería y empezaría el juicio final. De hecho, Johanna y Ebenezer Cartwright decían que se tenía que volver a admitir a los judíos en Inglaterra para agruparlos ahí y mandarlos en barco a la Tierra Prometida, donde por supuesto todos los judíos serían calcinados en el infierno en cuantito empezase el Apocalipsis, claro. Pues mira que la cosa está chunga desde que se fundó Israel, pero Cristo todavía no ha dado señales de vida por ahí. Y como me gusta decir de estos colgados, estos tarados, a día de hoy el mayor número de sionistas en el mundo seguramente no viven en Israel, sino en Estados Unidos, a nivel práctico. Son los evangelistas, que creen en una teoría apocalíptica en la que una vez todos los judíos sean enviados a Israel, pues un día de repente 144.000 personas de alma pura desaparecerán de la tierra y aparecerán en el cielo, y aquí, en la tierra, viviremos 7 años de reino del mal a puro modo Mad Max. Y luego vendrá Cristo y viviremos ya la última era, que no es la era de Aquarius, por cierto, marca boicotear por su apoyo al genocidio, sino el fin del mundo. Perdón, pero se parece mucho al argumento de The Leftovers. Es Un que poco, está ¿no? basado, The Leftovers está basado en Ah. esa teoría del apocalipsis, sí. La madre que nos parió. A ver, que a mí me está rompiendo esto la cabeza. O sea, que los cristianos evangelistas apoyan a Israel para ver si mueren todos y ellos se salvan. Pues sí, o sea, estas ideas de olla pueden sonar divertidas, pero la verdad es que tampoco me quiero centrar demasiado en ellas, porque aunque sirven para movilizar a mucha gente en favor del sionismo, sobre todo en Estados Unidos, no son el centro del sionismo. Es decir, el apoyo que recibió y que sigue recibiendo el sionismo por parte de potencias europeas o de Estados Unidos no obedece necesariamente a un afán profético, sino a muchos intereses y sobre todo intereses geopolíticos y económicos. Bueno, y el sionismo nace ante todo como una ideología racista y colonial, así que vamos a ello. Vale, ahora ya vamos a ello.
Nos contextualizamos. Estamos en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Ajá. En mi opinión, el peor momento para inventar nada. Sí, muy mal Muy siglo. mal momento. Como vamos a ver, con algunas excepciones, nada bueno sale de aquí. El judaísmo europeo está viviendo el final de la escala, un movimiento cultural inspirado en la Ilustración que promovía secularizar a las distintas sociedades judías de toda Europa. Hasta ahí todo bien. Estamos también en un momento de construcción nacional por toda Europa. En países como Alemania se había conseguido la emancipación de la población judía, que ahora era ciudadana alemana de pleno derecho. Pero hay un problema, a ver si adivináis. El antisemitismo. Por ejemplo, efectivamente, o como se llamaba entonces, la cuestión judía. Esta cuestión estaba fundamentada en siglos de discriminación antijudía en Europa, los tópicos como su control del dinero o de la política desde las sombras. Son algunas de las cosas que hablamos en el monográfico de Teoría de la Conspiración de la temporada pasada. Efectivamente, la cuestión judía, entre comillas, preocupaba a los cristianos. En Europa, lo judío se había ido equiparando no con una religión, sino con una raza, algo que por supuesto daba una idea de que, por no religiosos que fueran, no iban a integrarse nunca en las naciones europeas, o peor aún, que iban a, entre comillas de nuevo, degenerarlas. Claro, esto convertía a todos los judíos del mundo en un único ente y encima uno que estaba marcado no por sus convicciones, sino por su sangre y su genética. Un racismo que está en la base de muchos males, además. Pero esta cuestión, o más bien el antisemitismo, también preocupaba a muchos judíos que debatían, por ejemplo, si debían asimilarse completamente abandonando algunas de sus costumbres o si podían encontrar algún lugar en las sociedades europeas sin perder su identidad. Y aquí es donde aparece el sionismo, una alternativa. Una alternativa adicional, la alternativa de básicamente, pues nos vamos a Europa y formamos nuestro propio Estado por y para nosotros. Entra en escena Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo político y también el padre espiritual del Estado de Israel. Herzl era un abogado y escritor austrohúngaro, judío secular, que en unos pocos meses pasó de escribir en su diario que los judíos no tienen patria y si un día volviesen al hogar, al día siguiente descubrirían que no están hechos los unos para los otros, a escribir un panfleto llamado El Estado Judío, que se convirtió en un bestseller donde detallaba cómo tenía que ser el camino a seguir para crear un Estado hecho por y para judíos en Palestina. ¿Y a qué vino este cambio? Pues al antisemitismo creciente en Europa. El caso Dreyfus en Francia, donde muchos judíos habían optado por la integración, empujó a otros que veían que el antisemitismo no iba a desaparecer de las sociedades europeas. Herzl no fue necesariamente el primero en plantear la necesidad de un Estado, pero sí dejó un manual de instrucciones. El panfleto daría pie al primer congreso sionista que se reunió en 1897, con principalmente judíos europeos, sobre todo de Europa del Este. ¿Y desde el inicio fue un proyecto colonial? Bueno, pues desde el día 1. El proyecto de Herzl tenía 3 vías. Por un lado, conseguir financiación, para lo que abrieron la banca de crédito colonial judía. El nombre ya lo dice todo. También. El Herzl lo planteaba como una operación empresarial y comercial para especular con la tierra, que es algo que nos encanta también, ¿no? Al modo de otros proyectos europeos como la Compañía de las Indias Orientales o la Compañía del Canal de Suez, que fue su inspiración directa. En todos los casos, proyectos coloniales. Se inspiró en los grandes, en los británicos. Claro. También necesitaban el apoyo de alguna gran potencia europea. Al principio Herzl se reunió con el Kaiser para convencerle de que el sionismo iba en el interés de los alemanes, que permitiría conseguir un territorio extra con soberanía alemana en un momento en el que Palestina era una región más del Imperio Otomano. Las potencias europeas, sobre todo Francia y Gran Bretaña, estaban discutiendo cómo repartirse las tierras del Imperio Otomano en decadencia, ¿no? Y esta promesa sionista logró convencer al Kaiser de entrar en la partida. Claro, porque esto era un proyecto europeo para colonizar una parte de Oriente Medio. Mira, dice Herzl en el Estado Judío: si su majestad el sultán nos concediera Palestina, podríamos, a cambio, encargarnos de gestionar las finanzas de Turquía. De esta manera, formaríamos parte de una barrera defensiva de Europa frente a Asia, un bastión de la civilización contra la barbarie. Como Estado neutral, mantendríamos relaciones con toda Europa, la cual tendría que garantizar nuestra existencia. Bueno, pues el mismito discurso que tienen desde Aznar hasta Netanyahu. Porque el proyecto sionista siempre ha necesitado y siempre ha requerido y lo ha pedido un padrino entre las potencias occidentales que ha ido cambiando según ha cambiado el tablero internacional. Alemania, luego Gran Bretaña y ahora Estados Unidos. ¿Y qué hay de cierto en que Palestina no fue siempre el objetivo, Miquel? Bueno, a ver, en su panfleto Herzl habla de una alternativa, Argentina, aunque la desecha porque Palestina tendría mejor marketing y atraería más gente por sus connotaciones religiosas. También hubo otra alternativa, Uganda, que Gran Bretaña propuso a Herzl y que dividió al Congreso sionista. La mayoría votó a favor, porque más vale pájaro en mano, pero entre las discusiones el plan de colonizar Uganda pasó a un segundo plano y al final los propios británicos dijeron, no, oye, que no, que para nosotros. O sea, la cosa es colonizar otras tierras. Claro, a ver, es establecer un enclave europeo en donde sea, donde toque. Y a donde sí, al que le caiga. This land
is mine. God gave this land to me. Esta tierra es mía, Dios me la dio. Es de la peli de Éxodo, que es una peli propagandística israelí de cuando se empezó a establecer el Estado. Pero efectivamente estamos haciendo sionismo en musical. En musical, sí. Hay que decir que al principio el proyecto sionista no tuvo mucho éxito entre los propios judíos europeos. De hecho, de las 250.000 acciones iniciales que necesitaban para abrir la banca colonial judía, al principio solo consiguieron vender unas 200.000. Así que ahí entra la última vía, convencer a la gente. Herzl decía que solo los más pobres se apuntarían al principio, porque solo los desesperados pueden convertirse en buenos conquistadores. Así empezaron las primeras oleadas migratorias a Palestina, las llamadas aliyas. El proyecto colonial era uno de comprar propiedades para uso único de los judíos y expropiar territorio a los locales. Decía Herzl: tanto el proceso de expropiación como el traslado de los pobres debe llevarse a cabo con discreción y prudencia. Pero irse a otra punta del mundo a trabajar la tierra no era algo que animase a muchos. Así que para aumentar el flujo, los sionistas contaban con una arma imbatible en Europa: el antisemitismo. Y ahí es donde viene la famosa cita de Herzl de que los antisemitas serán nuestros mejores aliados. Esa cita está sacada de un artículo suyo, Mauschel, que para muchos es una señal de cómo el antisemitismo está en la propia base del sionismo. Esto lo has dicho al inicio, en la presentación. A ver cómo lo explicas. ¿Cómo se conjuga esto de el sionismo y el antisemitismo? Bueno, por un lado, por un supremacismo. Una idea de que la diáspora había degenerado, entre comillas, a los judíos y que el futuro Estado de Israel crearía un nuevo judío. Herzl defendía que un judío que no se pudiera defender por sí mismo no merecía ayuda. Veía que el antisemitismo podía purgar la raza y dejar a los más fuertes. O sea que Herzl era antisemita. Sí, supremacista sobre todo. Por eso Israel llama a cualquier judío que critica el Estado de Israel un judío que se autoodia, porque necesita a un único tipo de judío, el que le apoye incondicionalmente. Pero por otro lado, el sionismo necesitaba una dosis moderada de antisemitismo para atraer migrantes, como reconocería décadas después la primera ministra israelí Golda Meir. Herzl veía que si otros países trataban bien a los judíos, les harían la competencia. De ahí que ahora veamos a políticos israelíes y madrileños gritando antisemitismo ante cualquier crítica para provocar el pánico. A esto hay que sumar la actitud que tuvieron los sionistas hacia los palestinos en cuanto se les señaló o se dieron cuenta de que esa tierra a la que aspiraban pues tan vacía no estaba. A finales del siglo XIX, el alcalde de Jerusalén, Yusuf Di al-Khalidi, que ya fue capaz de ver lo que pretendían los sionistas, escribió una carta a Herzl diciéndole que el sionismo, pese a responder al antisemitismo en Europa, traería el disenso entre los cristianos, judíos y musulmanes en Palestina y que haría peligrar la seguridad que los propios judíos siempre habían tenido en el Imperio Otomano. Vamos, hablando en plata, ¿qué importaría ese odio a los judíos a una zona del mundo donde no estaba presente? Porque obviamente las aliyas no se hacían para buscar oportunidades de trabajo y refugio, no era una migración de refugiados, algo que era bien recibido por las primeras aliyas fueron bien recibidas por los palestinos, sino que se hacían buscando comprar grandes propiedades, empleando solo a judíos y controlando poco a poco el país. Al-Khalidi también señaló en su carta que Palestina ya estaba poblada. Herzl ignoró todas estas pegas y se limitó a decir que no echarían a los palestinos, sino que les, entre comillas, beneficiarían trayendo su inteligencia. El típico Salvador blanco y europeo. 2 años después escribió una carta a la Compañía de Tierra Judío Otomana que debatía a qué provincias del imperio podían enviar a todos esos palestinos. Que me quiten ustedes los palestinos de en medio, vaya. Estos son los miembros principales para lo que vamos a ver en los próximos 100 años, que aquí hay mucha tela que cortar. Dinos, ¿a quiénes has traído para hacernos de guía en este viaje? Bueno, pues de momento os presento a Héctor Grad, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Red Judía Antisionista, y a Richie Galeano, de Acampada por Palestina, a quien tuvisteis por aquí con Radicales Libres hace poco y que este mes estrena La rabia es nuestra en el Teatro del Barrio. Héctor, crudos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ti por venir. ¿Qué actitud tenía el sionismo hacia otros judíos que no eran sionistas? ¿Y que la sigue teniendo esa actitud? Bueno, sí, desde el comienzo, como bien has dicho aquí, eran una minoría radical, un pequeño grupo de locos, y la gran mayoría de las comunidades judías, incluso aquellas que estaban sufriendo el antisemitismo, no se convirtieron al sionismo, sino que hicieron 2 cosas. Una, como todos sus vecinos, emigrar a América ante la crisis económica y social a final del 19 en Europa Oriental. Y la segunda, construir organizaciones que intentaban cambiar la sociedad para eliminar de raíz el antisemitismo. Y así la principal fuerza social en Europa Oriental, desde final del 19 hasta el nazismo, fue un sindicato socialista, el Bund,
que organizaba decenas de miles de trabajadores y campesinos y campesinas, trabajadoras, campesinos, campesinas, que las había, judías en toda Europa Oriental, de forma tal que controlaban incluso la gran mayoría de las poblaciones judías, mayoritariamente judías, de los pueblos judíos que podía haber en Polonia o en Rusia en aquella época. Esta organización fue antisionista en el sentido, no tanto por su conciencia anticolonial, sino porque veían que dividía al judaísmo y entre los que estaban por la revolución socialista y con eso eliminar el antisemitismo, y la pequeña burguesía que analizaban ellos, que estaba dispuesta a dejar tirado al resto del pueblo judío ahí e irse. Ha citado al Bund, que me parece muy importante de citarlo, porque al final el Bund era mayoritario, eso hasta el Holocausto, que fue cuando tuvo el mayor impacto. Richie, ¿cuál era el planteamiento del Bund? ¿Qué lo separaba del sionismo en su planteamiento más radical, digamos? Como estaba comentando Héctor, ¿no? El Bund nace realmente como una triple función, ¿no? Es decir, por una parte tiene esa función sindical que organiza pues un sector de las trabajadoras, pero bueno, no es un sindicato cualquiera, es un sindicato que está organizando, ¿no?, a un sector de la población que comparte el hecho de sufrir la discriminación, ¿no?, de que sufre el antisemitismo. Entonces el Bund realmente lo que hace es, de alguna manera, no aspira solamente a gestionar estos malestares contra el antisemitismo y los conflictos laborales, sino que interpreta, ¿no?, este antisemitismo como una serie de prejuicios y racializaciones que permiten, ¿no?, la explotación en unas condiciones particulares de la población judía. Y lo que creen es que al superar la sociedad capitalista, ¿no?, al poder compartir los medios de producción como iguales con otros trabajadores y haber participado de la superación de las condiciones que explicaban la discriminación de esas trabajadoras judías, pues entonces ya no se darían las condiciones, ¿no?, para el antisemitismo y se volvería residual. ¿Y qué lo separaba del sionismo? Pues bueno, básicamente, claro, el sionismo tiene una perspectiva muy distinta, ¿no?, del antisemitismo. Tanto grandes padres del sionismo como Theodor Herzl, pero también Max Nordau o Dr. Borohov, que sería popular por crear esta especie como de socialismo sionista, ¿no?, naturalizaban realmente el antisemitismo hasta el punto de producir como similitudes muy grandes, ¿no?, que ya ha empezado también a mencionar Miquel. Para ellos, que están muy influenciados por el darwinismo social, pues consideran que la convivencia entre comunidades o especies no era viable y que, bueno, pues que cada comunidad necesitaba su espacio vital, ¿no? Algo que igual os suena un poco familiar, porque luego más adelante se hablaba, ¿no?, en términos de espacio vital. Entonces, para los sionistas no habría posibilidad de asimilarse, ¿no?, porque en realidad lo que necesitarían es un lugar propio en el que realizar toda su naturaleza. Pero claro, un lugar propio que no tenía nada de propio porque era de pueblo palestino. Entonces, al final, lo que describían constantemente es a la población judía, ¿no?, como enclenques, como poco aptos para el trabajo porque habían sido, ¿no?, sometidos por la mirada antisemita. Y claro, pues todos estos autores tienen una visión siempre, ¿no?, de un judío muscular, como dice Max Nordau, que será fuerte a través del trabajo en las colonias, de colonizar otros pueblos, ¿no? Y la clase obrera yiddish de las poblaciones de Europa del Este, en cambio, pues se ven como con poco carácter judío, enemigos de él, racializados, ¿no? Vamos a purgar la raza también dentro del judaísmo. Sí, bueno, es interesante lo que acaba de decir Richie, de que proponían al judaísmo como un movimiento cultural y defendían una cultura de clase obrera que en realidad nos dio la mayor parte de los escritores famosos judíos de entreguerras se inscribían en eso y tuvieron mucha influencia, no solamente en Polonia y Rusia hasta el Holocausto, sino que incluso en las comunidades en América, en Estados Unidos o en Argentina, siguieron teniendo presencia hasta ahora. Miquel, el antisemitismo evidentemente era y es un problema, pero crear un etnoestado no era la solución. En 1938, Heinrich Ehrlich, el líder del Bund polaco, dijo que el sionismo en realidad siempre ha sido el gemelo siamés del antisemitismo. Ha considerado la ley del más fuerte, la acción nacionalista, como la ley natural de la historia y ha basado en ella su visión de la vida judía. Los sionistas se consideran ciudadanos de segunda clase en Polonia. Su objetivo es convertirse en ciudadanos de primera clase en Palestina y relegar a los árabes a una posición inferior. Seguimos hablando de algo anterior a la fundación del Estado de Israel e incluso del Holocausto.
Bueno, aquí en este caso 1938 ya estaba pasando, Ahí. ¿no? Pero sí, porque el proyecto sionista no fue una respuesta al Holocausto, que hay mucha gente que no está lo suficientemente informada y lo piensa, ¿no? Piensa que Israel fue el regalo por sufrir el Holocausto. Ujú. Pero para llegar a esto también he invitado aquí a Hania Faidi, miembro del movimiento BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones, y Palestina en la diáspora. Hania Cruz, buenos días. Buenos días. Estábamos hablando de cómo hace 100 años el sionismo exportó un problema europeo a otra parte del mundo. ¿Cómo eran las relaciones entre judíos y musulmanes en el mundo árabe y en Palestina antes de la colonización sionista? Pues las relaciones de las personas de diferentes religiones dentro del Imperio Otomano y de la que Palestina formaba parte eran relaciones de convivencia, pluralidad y respeto, y es algo característico del Imperio Otomano. Recordemos que en Palestina, a finales del siglo XIX, había un 4% de población judía que se consideraba palestina, un 12% de población cristiana, también palestina, y el resto, alrededor de un 85%, población musulmana. De hecho, los palestinos entre nosotros nunca hacemos esa diferencia de si somos musulmanes, cristianos o judíos. Somos palestinos, la lengua común que había entre ellos era el árabe, han trabajado mano a mano, e incluso muchas veces en el pasado he leído textos que incluso compartían sus libros sagrados y la interpretación. Además, es que el tema de la judeofobia era un problema que había en Europa y que se nos trasladó y se nos castigó posteriormente por un problema de antisemitismo que solo se daba en Europa. De hecho, hay una cosa interesante añadir, que los primeros que denuncian, donde primero se empieza a denunciar el peligro sionista es en diarios cristianos en Palestina, o sea, llevados por cristianos. Quiere decir que aquí lo plantean, desde Europa lo planteamos como un conflicto entre musulmanes y judíos, y no es así, obviamente, ¿no? Esta falsa dicotomía o esta confusión que tenemos en Europa de lo árabe con lo musulmán, con lo islámico, en fin. De estas confusiones eurocéntricas es de donde viene todo lo demás. Claro. Pero bueno, todo este clima de convivencia del Imperio Otomano empezó a cambiar con las primeras aliyas, las oleadas migratorias a Palestina. La tensión en Palestina era evidente, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, pero no tanto entre árabes y judíos, como se suele decir, sino entre palestinos, que empezaban a organizarse para una autodeterminación nacional, y los británicos, que fueron quienes tomaron el control de la zona mientras se repartían con los franceses los restos del Imperio Otomano. El momento que decidió el mapa de Oriente Medio, incluyendo el Estado de Israel, no fue pues la Segunda Guerra Mundial ni el Holocausto, sino las rivalidades coloniales de la Primera Guerra Mundial. Aquí el documento más relevante es la Declaración Balfour, en la que los británicos prometen establecer un Estado judío en Palestina. Como bien ha dicho Hani, estamos hablando de un Estado para lo que entonces era un 4% de la población, y exclusivamente para ellos, digamos. Y ahora quiere poner a Tony Blair. Bueno, ¿y por qué hizo esta promesa Reino Unido? Bueno, aquí hay una mezcla. El factor principal era que los sionistas británicos llevaban un tiempo convenciendo a políticos británicos, como el primer ministro Lloyd George, de que las aspiraciones sionistas asegurarían el control británico de la zona. Básicamente lo que le habían dicho antes al Kaiser de Alemania, que estaban colonizando Palestina para ser un estado autónomo, pero dependiente de Gran Bretaña. Repitiendo promesas, ¿eh? Sí, Primero no, al Kaiser, luego al otro, venga, reciclaje. También estaba que en 1917 ocurrió la Revolución Rusa y desbarató esto al bando del Triple Entente, donde estaban Rusia y también Gran Bretaña. Entre los políticos británicos había una confusión enorme entre judaísmo, sionismo, socialismo judío, bolchevismo, y los intentos para mantener Rusia en la guerra pues también aceleraron un poquito estas medidas un poco desesperadas. Hania, cuando se habla de la historia de la colonización de Palestina, ¿podríamos poner el inicio en esa promesa británica, en la Declaración de Balfour? Pues yo creo que nos tenemos que remontar un poquito más hacia atrás, como estaba comentando Miquel, sino en el primer congreso sionista en 1897, en Basilea, donde el padre del sionismo, Theodor Herzl, promete un hogar nacional para los palestinos, para los judíos, perdón, y se consiguió pues gracias a una promoción de asentamientos donde judíos de Europa pues se fueron instalando a Palestina, abriendo sus gremios, ¿no? Pues en los cultivos artesanos y comerciantes en Palestina. Luego, por otra parte, hubo una estrategia de separar Palestina del Imperio Otomano, y de allí ya nos vamos a la parte de los acuerdos de Sykes-Picot,
un proyecto colonial para repartirse entre Francia y Reino Unido, pues el mundo árabe, por ejemplo, Siria formaría parte de Francia y Palestina, Irak y Transjordania formarían parte del Imperio Británico. O sea que es el segundo punto donde vemos que esto ya llega a un proceso anterior, que fue en 1916. Por eso trabajó tanto el sionismo en Londres, por ganarse el apoyo de los políticos del... Al final quien estaba cortando el pastel era en este caso Londres y París, o sea, se lo cortaban obviamente sin ningún tipo de conciencia sobre la autodeterminación de la gente que vivía allí. Y esta promesa de colonización de la Declaración de Balfour anima a más colonos. Sí, en apenas 8 años la población, después de 1917, la población judía pasó del 4 al 17% en Palestina. La empresa colonial no se ocultaba con instituciones como la Asociación de Colonización Judía. Entre los palestinos había una alarma por la capacidad que tenían estos sionistas recién llegados para comprar grandes porciones de tierra y apartar a los campesinos. Se alentaba a los colonos sionistas a no contratar a palestinos en sus talleres y sus fábricas, por mucho que sus salarios pudieran ser más bajos. Bueno, como ocurre con el fascismo, a veces el interés del proyecto supremacista va incluso en contra de su propia lógica económica. Para que luego digan... ¿Quería decir algo, Héctor? No, sí, que lo imponían por la fuerza. Sí. Que la Histadrut, que es el sindicato sionista hegemónico desde 1920 hasta final del siglo XX, nace como fuerzas de choque para obligar a capitalistas judíos a emplear judíos en vez de emplear a los palestinos, que era la mano de obra natural. Hay un detalle que os habéis dejado que me parece interesante, que la declaración Balfour siempre se cita la primera parte de la declaración, que dice que el gobierno de su majestad va a ver con buen ojo el establecimiento de un hogar nacional. Fijaos que no dice de Estado, porque a la vez estaban prometiendo autodeterminación a todos los pueblos de la región y no podían decir que iban a crear un Estado judío. Pero la segunda parte sigue diciendo que se entiende claramente que nada de lo que se haga va a perjudicar los derechos civiles y religiosos de la población autóctona, y que tampoco va a perjudicar los derechos políticos de los judíos en el resto del mundo. Porque claro, si se creaba un Estado que era el Estado para los judíos, corrían el riesgo de perder derechos en Inglaterra misma, en el Reino Unido o en cualquier otro país que se les niegue por ser extranjeros. Eso llevó a que incluso el único ministro judío en el gabinete donde estaba Balfour vote en contra. Sí, pero en realidad, luego, claro, esa promesa malinterpretada y sobre todo con ese lenguaje ambiguo que estaban usando también porque estaban negociando con los árabes esas promesas, esos telegramas que tenían, toda esa ambigüedad también aumentó al final la tensión entre los palestinos y los recién llegados, ¿no? Sí, muestra una característica del sionismo que hasta ahora no ha aparecido, y es incumplir todas las condiciones que aceptan. Son especialistas en aceptar algo que solo van a cumplir si les conviene. ¿Quiere añadir algo, Jania? Sí, y por supuesto es que la población palestina nativa nunca fue consultada. Quiero decir que todos estos entramados y cartas secretas nunca tuvieron el consentimiento de su población a elegir si querían ser colonizadas o no. Sí, el nieto del Halidi que citó antes Miquel ha escrito un libro sensacional que muestra justamente los entresijos y los intentos del liderazgo palestino de que los británicos les escuchen. Sí, la guerra de 100 años en Palestina se llama, lo recomiendo. Sí, porque Gran Bretaña estaba dispuesta a reconocer los derechos de los judíos, pero no la de los árabes. Bueno, hay ahí un punto interesante, y es que cuando la Sociedad de las Naciones, la antecesora de las Naciones Unidas después de la Primera Guerra Mundial, otorga el mandato, desmembran el Imperio Otomano y le otorgan el mandato sobre Palestina a los británicos, en los documentos del mandato ya preveía que los colonos judíos iban a tener instituciones propias separadas. Y eso es en realidad la raíz, la semilla del apartheid que se va a construir a partir de ese mismo momento. Claro, porque de hecho le dan a la Jewish Agency, ¿no?, el control sobre distintas ramas del gobierno que, como dices, asentará lo que vendría después, porque a los palestinos no se les dio ningún tipo de representación, ni reconocimiento, ni papel en el gobierno, ni en el mandato. En estas mismas fechas también se organizaron 7 congresos palestinos y se formó una red de sociedades mixtas de cristianos, musulmanes, o sea, de palestinos de cualquier credo, donde se plantearon demandas para la independencia y se exigía un final a esa migración sionista y la compra de tierra ilimitada que tenían, ¿no? Y los británicos se negaron a reconocer estos congresos con ningún tipo de autoridad. Aun cuando representaban a la inmensa mayoría de la población. Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde,
étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. ¿Me vas a llevar a Alemania? Hombre, ¿cómo lo sabes? Pues sí, vamos a otro punto que el Estado de Israel utiliza mucho, el Holocausto y sus víctimas. Vámonos a los años 30, ¿vale? Pese a que la Declaración Balfour había motivado a más colonos, entre 1926 y 1932 las salillas o migraciones se habían estancado en torno a ese 17%. Pero todo cambiaría con el ascenso de los nazis al poder y con el acuerdo al que llegaría la agencia judía en Palestina con los nazis. Estos son los famosos acuerdos de Javara. ¿Y en qué consistían? Pues básicamente los judíos alemanes podían migrar a Palestina, y solo a Palestina, mandando parte de su propiedad a través de la agencia judía, una cantidad que se consideraba bastante cómoda para la época. Este acuerdo permitía aumentar la riqueza del proyecto sionista, que importó 30 millones de libras esterlinas a Palestina, y a los nazis les permitía aumentar sus exportaciones y romper el boicot que varias organizaciones, muchas de ellas judías, habían empezado a promover en distintos países del mundo. Pero ¿y cómo fue recibido ese acuerdo de los sionistas con los nazis? Bueno, provocó una enorme controversia incluso dentro del sionismo. Jabotinsky, ese que hemos citado al principio, que hablaba del muro de hierro y que era un gran defensor del fascismo y admirador de Mussolini. Un señor que fundó la Legión Judía. Sí, pues incluso él se oponía a acuerdos con Hitler, por lo que sea. Pero dentro de su partido, el revisionista, otros decían que, a ver, de no ser por el antisemitismo de Hitler, no nos opondríamos a su ideología, porque Hitler ha salvado a Alemania. Y los líderes sionistas del Mapai, el partido encabezado por Ben Gurión, el futuro primer ministro de Israel, pues también veían aquí una oportunidad. Si supiera que era posible salvar a todos los niños de Alemania transportándolos a Inglaterra, pero solo a la mitad transportándolos a Palestina, elegiría la segunda opción. Madre mía, esto lo decía Ben Gurión. Ben Gurión, que yo he leído a alguien definirlo como Danny DeVito malvado. Pero bueno, Ben Gurión llegó a decir que si otros países abrían sus puertas a refugiados judíos alemanes, serían una amenaza porque les estarían haciendo la competencia. Pero es que hay más. Antes de la guerra, los judíos alemanes que llegaban a Palestina no eran sionistas convencidos, sino refugiados. A estos migrantes que recibieron el apodo de yeques, les llegaban a llamar los sionistas de Hitler y les temían por ser demasiado moderados, porque no eran sionistas convencidos. No querían echar a los palestinos ni un estado solo para ellos. Solo querían sobrevivir, y eso se veía como una amenaza para el proyecto sionista. Muchos de estos yeques veían Palestina como un entorno hostil y querían calmar las aguas. Los palestinos llevaban la última década protestando contra la colonización y esto había dado lugar a episodios violentos. Los sionistas habían formado un grupo paramilitar, la Hagana, y surgieron varios grupos terroristas como Lehi o Irgun que atentaban contra los palestinos. Y en medio de todo esto estaban esos judíos alemanes no sionistas. Para que veamos la mirada supremacista del sionismo, la Asociación de Inmigrantes Alemanes protestaba porque se estaba dando certificados de salida de Alemania, en medio del régimen nazi, a inválidos, y que el material humano viniendo de Alemania es cada vez peor. Los sionistas habían absorbido los discursos antisemitas y querían crear al nuevo judío que, como ya ha matizado antes Richie, era musculado, rubio, de ojos azules, lo que estaba diciendo Hitler. Pero bueno, voy a citar a otro futuro presidente de Israel, Chaim Weizmann, que en 1937, ante el aumento de la persecución nazi, dijo: «Queremos que solo los más capacitados entren en Palestina a fin de enriquecer su cultura. Los demás judíos tendrán que quedarse donde están y afrontar el destino que les depara. No queremos que lleguen a Palestina en masa. No queremos que Tel Aviv se convierta en otro gueto marginal». Precioso. Te quedó la declaración, vamos, estupenda. Richie, pues volvemos contigo. ¿Ha abandonado el sionismo en algún momento esa mirada supremacista, no ya hacia los palestinos, sino hacia los propios judíos? Pues no, realmente el sionismo, ¿no?, siempre como proyecto político se ha demostrado una y otra vez enemigo y explotador de la diversidad dentro del propio judaísmo, porque al final su proyecto de nación pues necesita homogeneizar, ¿no?, el judaísmo, y a la vez eso siempre requiere también de judíos de primera y de segunda para su estado, ¿no? Hemos estado mencionando ahora el tratamiento que recibían los judíos, ¿no?, del Holocausto, pero también podemos hablar, por ejemplo, de los mizrajíes, los judíos de la región de Oriente Medio, que fueron concentrados por el gobierno de Israel en varios campos de migrantes y empleados como mano de obra barata para la construcción de los asentamientos. Hoy la sociedad israelí todavía es una marcada por una fuerte división racial entre los judíos blancos askenazis, los mizrajíes y sobre todo también los judíos etíopes. Judíos venidos de Etiopía, ¿no?, que asumen las peores condiciones laborales y se enfrentan a la marginación social.
Y ya por cerrar también, pues cómo se considera, ¿no?, a esos judíos antisionistas que ya también se han mencionado, pues que son los herederos de una larga tradición de crítica al proceso de colonización de Palestina, pero a menudo pues son tratados como esos malos judíos, los judíos que se dan a sí mismos, los traidores del judaísmo, reforzando pues una identificación injusta, ¿no?, del judaísmo con el genocidio del pueblo palestino, que motiva pues discursos y retóricas antisemitas. Pero Miquel, una vez empezó la guerra y a medida que se supieron los horrores del Holocausto, ¿cambió la actitud? Bueno, es innegable que las noticias de lo que pasaba en Europa consternaban a muchos sionistas. Otros lo veían como un castigo divino a los que habían rechazado ir a Palestina porque las víctimas del Holocausto representaban esa debilidad que no tenía cabida en el nuevo judío. La agencia judía gastó 1/4 de su presupuesto en rescatar judíos, pero era muchísimo menos de lo que fue invertido en comprar tierras y montar nuevos asentamientos en Palestina. Me pregunto de dónde salía toda esta pasta, pero bueno, la prioridad al final era seguir colonizando Palestina. Sí, si miramos a lo que discutían los líderes sionistas, muchas veces vemos un cálculo muy frío y bastante fanático. La agencia judía mandó algunas misiones hacia el final de la guerra que fueron bien utilizadas para hacer propaganda. Los judíos partisanos y rebeldes en Italia o Eslovaquia acogieron a estos comandos sionistas con mucha frialdad. Les llamaban niños queriendo jugar a ser héroes, mientras en Palestina, y luego en Israel, se escribiría que estas misiones mostraban el espíritu sacrificado del pionero hebreo, ¿no? En realidad, de los supervivientes del Holocausto, solo unos pocos debieron sus vidas a los esfuerzos sionistas. Héctor, ¿y después de la guerra, qué papel jugó el Holocausto en el discurso sionista? Bueno, después de la guerra lo ven como la gran oportunidad de legitimar su proyecto, ¿no? Y entonces del Holocausto, claro, en línea con lo que había planteado ya Herzl en el Estado judío, del Holocausto la lección que ellos interpretan es que hace falta un Estado fuerte para oponerse para poder construir un Estado propio. Y evitar otra vez ir como corderos al matadero, que claro, es la expresión que utilizaban, a otro nuevo genocidio. ¿Y la agencia judía, Miquel? Bueno, la agencia judía envió delegados para que evaluasen la situación de lo que había pasado en Europa, ¿no? Los informes que se leen son demoledores, describen a los supervivientes como degenerados, disminuidos, escombros humanos. Siguen en la misma línea. Sí, a los supervivientes que retomaban su vida, volvían a intentar recuperar una normalidad en donde estuvieran en Europa Oriental, que se casaban e intentaban reconstruirla, vaya, les acusaban de caer en un materialismo vacío y de desacrar el honor de Israel. Ben Gurión acusó a los supervivientes de ser sospechosos de moral baja. Todo esto lo han borrado, por cierto. O sea, lo que pasa es que querían elegir a los pocos que sí que podrían utilizar, ¿no?, a los que serían el brazo fuerte para la guerra que se venía en cuanto a los... La propaganda, ¿no? O sea, en cuanto los británicos se retirasen iban a necesitar a brazos fuertes. Entonces, para Ben Gurión, Hitler había matado al sionismo porque había matado el material humano, entre comillas, con el que él pretendía construir el Estado de Israel, y que había dejado detrás los que habían sobrevivido, pues a lo mejor habían sobrevivido no por los mejores motivos. Pero en realidad Hitler acabó, ante todo, con el Bund, que era el principal movimiento político judío en Europa y que tenía una gran fuerza en Polonia, en Ucrania, en Lituania, como nos ha contado Héctor. Y precisamente hay que recordar que en Europa del Este es donde el Holocausto se cobró el mayor número de víctimas. En Lituania, de hecho, nunca había muerto tanta gente en un periodo de tiempo tan corto. Oh, die Welt wird verjüngen und das Leben leichter kriegen. El movimiento seguiría, eso sí, como dice esta canción bundista Die Zukunft, el mundo crecerá más valiente, no habrá amo, ni corona, ni riqueza, ni espada del soldado, toma valor de las filas para liberar y renovar el viejo mundo. Pero, volviendo al sionismo, tras el Holocausto, la agencia judía intentó motivar la migración, sobre todo ese material humano deseable, casi exclusivamente gente joven que pudiera combatir. Porque sabían cuál era el siguiente paso. Antes de la Segunda Guerra Mundial, 500.000 de judíos vivían en Palestina, un 30% de la población. 2/3 de ellos llevaban en el país menos de 5 años. La Royal Commission británica ya había planteado dividirlo, crear un Estado judío en el 17% del territorio y echar de ahí a los palestinos que vivían. La parte árabe, eso sí, seguiría bajo dominio británico o bajo el gobierno del rey Abdallah de Transjordania. En ninguno de los casos se reconocía el derecho de autogobierno ni autodeterminación de los palestinos. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo porque parecía ya evidente que Gran Bretaña no iba a poder controlar la zona como le estaba pasando en el resto de sus colonias. Ante la amenaza de que los británicos aceptasen algunas de las demandas de los palestinos, como por ejemplo limitar la migración sionista o aceptar un referéndum de autodeterminación,
la agencia judía empezó a atacar ya no solo a los palestinos, sino también a los británicos. El más sonado fue el atentado en el Hotel Rey David, la sede de la Comandancia Militar Británica, en 1946, que se cobró 91 vidas. Sí, porque antes lo has citado. Hay que recordar que el Estado de Israel nace ya como un Estado terrorista, a través de muchos grupos terroristas que ayudaron a su fundación. Y llegamos entonces a la partición de la ONU en 1947. Una partición que podríamos decir que era ilegal, ya que iba en contra del derecho a autodeterminación que aparece en el propio documento fundacional de la ONU, y que además era injusta. Daba un 56% del territorio a los sionistas, que eran por aquel entonces un tercio de la población, y se quedaban también con las zonas más ricas. La Liga Árabe lo rechazaba porque lo consideraba ilegítimo, y el plan estaba abocado al fracaso. El sionismo llevaba tiempo con organizaciones de gobierno favorecidas por los británicos, como hemos dicho, que incluso les habían dejado formar una legión judía durante la guerra, mientras a los voluntarios palestinos durante la Segunda Guerra Mundial siempre los mantuvieron separados y bajo oficiales británicos. Vaya, que tenían todas las ventajas del mundo para fundar un Estado. La violencia se inició casi de inmediato. Hubo ataques de voluntarios en el Ejército de Liberación Árabe, particularmente para bloquear las carreteras a Jerusalén como protesta, pero los sionistas respondieron con un plan que llevaban tiempo planeando, que era el Plan Dalet, dirigido a núcleos como Jaffa o Haifa, que fueron vaciados de sus 60.000 habitantes palestinos. Y llegamos entonces a la Nakba, la catástrofe, que es como llaman los palestinos y palestinas al éxodo de 700.000 personas al menos, que tuvieron que huir por la fundación del Estado de Israel, sin posibilidad de volver. Jania, ¿qué significado tiene la Nakba hoy, 77 años después, para el pueblo palestino? Pues como tú has mencionado, es la catástrofe, es la expulsión de más de 800.000 personas y a día de hoy continúa. No es un hecho histórico que se quedó en un momento puntual, sino que es una realidad en curso para la población palestina. La Nakba define de nuestra identidad colectiva, es nuestra propia memoria histórica. Para las personas que estamos esperando volver, porque recordemos que esto convirtió a palestinos en refugiados en su propia tierra, las personas que están hoy soportando el genocidio, los palestinos que viven en Gaza, son gran parte de aquellas familias de una Palestina histórica pues muy próspera, porque Israel lo primero que ocupó fue Haifa, yo soy de Haifa, y era pues como un centro. Haifa y Jaffa eran como las ciudades más prósperas palestinas. Entonces esas familias palestinas tuvieron que huir y se asentaron en Gaza. Así que los palestinos que están sufriendo ahora el genocidio son los descendientes de aquella Palestina próspera. Para nosotras todavía continúa porque nos han enseñado y siempre estamos buscando en cualquier rincón imaginarnos cómo era esa Palestina bella, sin escombros, sin apartheid, sin esa ocupación militar y esta impunidad de la que goza Israel. Vamos buscándolo y los palestinos desde Jordania, desde el otro lado del río Jordán, los palestinos desde el Líbano, mirando desde la montaña, pues contemplan su tierra y es un peso y una tristeza que llevamos dentro, pero seguimos luchando por el derecho al retorno. Claro, Héctor, porque ¿cómo justifica el relato sionista esa Nakba, también las matanzas como las de Deir Yassin? Claro, iba justamente a hacer alusión a eso, que inmediatamente después que se decide la partición en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el 29 de noviembre del 47, empieza una guerra de terror, como bien habéis dicho, que incluye matanzas en pueblos enteros, como Deir Yassin, que fue mientras estaban los británicos, antes de que se declarara la independencia israelí, que hubiera ninguna guerra. La campaña de terror incluyó atentados en los mercados para transmitirle a la población palestina el mensaje de qué era lo que les esperaba para los que se queden. Esto recuerda mucho a lo de Gaza, lo siento decirlo, pero la limpieza étnica es la segunda característica que acompaña la construcción del Estado de Israel desde el primer momento. Y la razón para hacerlo era que incluso en el territorio que injustamente se les adjudicaba, su mayoría era muy relativa. En el territorio que se le adjudica en la declaración, en la resolución de partición al Estado, comillas, judío, el balance era 60-40, con lo cual era bastante inestable. Y la única manera de conseguir un balance demográfico que permitiera un Estado de mayoría judía segura y
hacerse con el territorio, porque hasta ahora compraban tierras a golpe de talonario, a golpe de cheque, pero ahora tenían un Estado que se quería hacer cargo de las tierras, era limpiándola. Entonces, la construcción del Estado es primero una empresa terrorista y segundo, desde el primer momento, está unida a la expulsión forzada de la población, a la limpieza étnica y eventualmente genocidios, como el de Deir Yassin. No solamente expulsaban a la población, sino que, como en Gaza, destruían los pueblos. 400 pueblos fueron eliminados y sobre ellos plantaron, bueno, esto se parece también al plan de Trump, parques nacionales, o sea, incluso parques naturales, reservas naturales para que nadie pueda volver ni a vivir ni a trabajar en esas tierras. Donde no hicieron eso, se hicieron con las tierras y asentaron nuevos colonos o construyeron sus propios pueblos, incluso cambiando toda la toponimia, los nombres, hebreizando los lugares y cosas por el estilo. O cogiendo nombres de la Biblia que no tenían ningún tipo de legitimidad, ¿no? Hay asentamientos que se fundan diciendo aquí estaba el antiguo pueblo bíblico de no sé qué, y la arqueología ha demostrado que no, pero bueno. Una de las cosas que se repite a menudo también en Israel es que los palestinos tuvieron oportunidades de formar un Estado y que nunca lo hicieron, como si eso les justificase, ¿no?, lo que hacen. De hecho, el secretario de Exteriores británico conspiró con el rey de Transjordania para abortar la existencia de un Estado palestino. Pese a las violaciones de la resolución de la ONU, ninguna otra potencia intervino y los británicos limitaron bastante la mayor parte de los ejércitos árabes a los que prohibieron cruzar la frontera. También el apoyo del presidente Truman, de Estados Unidos, que ignoró a sus consejeros para favorecer a Israel, inclinó la balanza para que al final de la guerra Israel controlase territorios más allá de la partición, incluyendo núcleos como Nazaret, Acre o Beersheba. Y esta alianza entre Estados Unidos e Israel sigue hasta hoy. Richie, ¿en qué momento deciden comprometerse los estadounidenses de manera incondicional con los israelíes? Bueno, como ya hemos mencionado, ¿no?, el proyecto sionista siempre ha requerido, ¿no?, de apoyarse en la colaboración pues, con el Imperio Otomano, con Reino Unido, y ahora, ¿no?, pues lo hace con Estados Unidos. Esta historia de amor, que bueno, es una historia de amor fatal para el pueblo palestino, hay que marcarla, ¿no?, en la Guerra Fría, concretamente en el proceso de descolonización. Conforme en varios países árabes la lucha por la independencia toma la forma, ¿no?, de proyectos socialistas que, bueno, pues con su historia, sus luces y sus sombras, trataban de encarnar un proyecto alternativo a salir de la colonización más explícita para acabar siendo potencias al servicio, ¿no?, del capital financiero estadounidense. Esto viene muy mal a Estados Unidos para sus intereses mercantiles, para la expansión en toda la cuestión de la explotación del petróleo, ¿no?, que había caído sobre las fuerzas coloniales habituales, ¿no?, Reino Unido y Francia, los sospechosos habituales. Y entonces, si tuviéramos que buscar realmente una fecha, podríamos decir que sería 1967, ¿no?, y la Guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque tuvo como principal objeto el canal de Suez, el canal ese en el que se atascó un barco del 2021 provocando una gran crisis global, el del meme de la excavadora. En 1956 el presidente egipcio, entonces socialista, Abdel Nasser, había nacionalizado el canal de Suez, lo que había puesto pues, un verdadero aprieto a las fuerzas occidentales, y ya en 1967, cuando Egipto aprovecha esa nacionalización para bloquear el tránsito a Israel, Israel demuestra, ¿no?, una gran fuerza anexiadora, llevándose por el camino pues, parte de Egipto, parte de Siria y, por supuesto, Cisjordania y Gaza. Por poner en contexto, desplazan a 300.000 palestinos, alrededor de 100.000 sirios y otros 12.000 egipcios. Esta operación se había realizado gracias, ¿no?, a los tratados de comercio de armas y material de aviación de la administración estadounidense, y para Estados Unidos demuestra que efectivamente Israel, ¿no?, es casi una base militar de sus intereses que va a poder permitir que refuerce su posición en el mercado tanto del tránsito marítimo como de la explotación de los recursos de Oriente Medio, y así se convierte pues, en el aliado que conocemos hoy. Y por todo esto que hemos contado, pues la resistencia palestina está absolutamente justificada. Es la única, de hecho, legítima en la zona, porque es el pueblo ocupado, no es el pueblo agresor. Y por eso responde con sucesivas intifadas, formas de resistencia. Sí, le tenemos un poco de miedo a la palabra intifada, pero es lo que dice resistencia. Claro, muy demonizada esa palabra, claro. Intifada se llama este tema con el que abrimos el último bloque, Miquel, porque ¿ahora qué?
Ahora que, en fin, ya veremos. Ahora con un 70% del territorio palestino bajo su posesión, ahora me refiero a 1948, Israel tenía un problema. Necesitaban poblar ese territorio. Es en este momento cuando se dan cuenta de que, aparte de que en Europa había muchos judíos, había también muchos judíos en el mundo árabe. De hecho, 3/4 partes de los judíos del mundo vivían en el norte de África y Oriente Medio. Estos eran los judíos mizrajíes que tuvieron que ser también convencidos para ser llevados a Israel. ¿Y cómo se les veía? Pues teniendo en cuenta el historial, podéis imaginar, ¿no? El supremacismo pues les seguía tildando de atrasados, de nuevo de material humano de mala calidad, se les consideraba bárbaros, pero Israel inició varias operaciones para traerlos como mano de obra. Ben Gurión llegó a compararlos con los africanos traídos como esclavos de América. El peor caso fue el sufrido por los judíos yemenitas, a quienes se llevó con la promesa básicamente de que había vuelto el Mesías, se iban al reino de David, y a quienes luego se relegó a campamentos abandonados, sometidos al abuso de los guardias, e incluso con casos de robos de bebés a las mujeres yemenitas. Todo esto manteniendo una división muy clara y un privilegio hacia los judíos de origen europeo. En otros países, Israel llegó a comprar permisos de extradición, como por ejemplo en Marruecos. En Irak, donde la comunidad judía había sido bastante boyante y había participado en el gobierno hasta el periodo de entreguerras, la violencia hacia la población judía había aumentado, entre otras cosas, por la guerra de Israel y por el establecimiento de ese Estado. Pero entre 1950 y 1951 ocurrieron 5 atentados en Bagdad, en sinagogas y negocios judíos, que consiguieron causar un pánico y multiplicar esa migración de los judíos iraquíes hacia Israel. De estos 5 atentados, al menos 3 fueron perpetrados por sionistas como atentados de falsa bandera, aunque a día de hoy el gobierno de Israel sigue negando cualquier vinculación. Claro, que por lo que vemos no es garantía de nada. No, desde luego. Como veis, este tema da para largo, pues que ni siquiera hemos llegado a la guerra del 67, pero creo que hemos podido desgranar los fundamentos de la ideología sionista y del estado de apartheid que es Israel y cómo está este supremacismo en su base, ¿no? No ya solo ante los palestinos y los árabes, sean cristianos, musulmanes o judíos, también ante los judíos de todo el mundo que se oponen a su ideología. Con estos fundamentos quiero que terminemos con una serie de reflexiones a tiempo presente o tiempo futuro de si es posible descolonizar lo colonizado y de cuánta gente es perjudicada por el sionismo, no ya en esta última fase del genocidio que estamos viviendo, sino desde hace décadas. Claro, hemos hablado mucho de las agresiones de Israel y del sionismo, pero parece un tema imposible de hablar en la esfera pública. Para terminar os pido mucha brevedad. Empiezo con Richie. ¿Cómo crea Israel ese papel de eterna víctima, incluso cuando continuamente inicia la agresión? Pues como ya hemos ido tratando un poco aquí, ¿no? Es decir, desde la óptica de que cualquier tipo de crítica es una crítica antisemita, desde revisar y retorcer constantemente su historia para no presentarse como una fuerza que se ha dedicado en distintos momentos a ocupar y anexionar otros territorios y que por tanto distintos pueblos, el palestino, pero también el egipcio, el sirio, el libanés, han querido recuperar, ¿no? Tierras robadas, y así pues constantemente parece que es una víctima arrinconada, pero en realidad es, ¿no?, la fuerza amenazante que pone en jaque a todo el mundo. Hace una semana el Reino Unido reconoció el Estado palestino, sumándose así a países como España, pero es un acto puramente simbólico y yo creo que decorativo en un país donde Palestine Action, por ejemplo, es considerada organización terrorista. Héctor, con la misma brevedad te pido, ¿cómo usa Israel la falsa equivalencia entre sionismo y ser judío? La usa para justificar presentarse como representante de todo el judaísmo cuando en realidad no lo son, y hemos hablado aquí de la oposición de izquierda y nos hemos olvidado de la oposición también de las corrientes más ortodoxas de la religión, que también se oponían al sionismo por ser un proyecto blasfemo, moderno, laico, aunque parezca hoy mentira, eran antirreligiosos. Y también y por lo tanto los ortodoxos se oponían y se siguen oponiendo hasta hoy. Lo podemos ver en las manifestaciones en Nueva York, que están, por ejemplo, en la primera línea gritando que el sionismo es asesino. Y desde el judaísmo, ¿cómo se puede combatir el sionismo? Justamente haciendo ver cuán perverso es este proyecto que ha convertido a los supuestos descendientes del Holocausto en perpetradores de otro. Hania, y contigo para terminar, si Israel siempre ha necesitado ese padrino en Occidente, ¿perderlo puede ser la solución para acabar con este Estado supremacista? Bueno, Israel ha tenido muchos padrinos. Ha tenido el colonialismo de los acuerdos Sykes-Picot y el colonialismo europeo. Naciones Unidas tiene una gran responsabilidad y esperamos la justicia y reparación para el pueblo palestino, que entregó Palestina a un Estado a una nación judía, el sionismo.
Y Alemania y la extrema derecha también son dos grandes padrinos, así que va ligada. O sea, cuando hablamos de la lucha de Palestina, es la lucha de todas, porque también luchamos contra la extrema derecha, que es un gran aliado y tiene ahí los tentáculos, el sionismo, bien metidos. ¿Cómo podemos hacer nosotros, la población, para derrumbar a esos padrinos? Bueno, pues yo formo parte del movimiento BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel. Trabajamos para debilitar cada pilar que sostiene a Israel a través de este intento de normalizar su presencia internacional a través de eventos deportivos, académicos, culturales, Eurovisión. Creo que además estamos en un momento crucial donde ha habido una marea humana, no solamente en el Estado español, sino a nivel mundial, a pesar de que muchos medios lo silencian y no están mostrando la enorme solidaridad que hay con Palestina y todas las acciones. Así que a través del boicot, como he dicho, económico, porque también Israel no se sostiene por sí mismo, sino por empresas y gobiernos cómplices. Podéis visitar la página del boicot a Israel. Y ahí pues podréis ver todo tipo de acciones que llevamos y campañas para acabar con el genocidio, con el colonialismo y la ocupación en Palestina. Y por último, dos cosas más. Importante la campaña del embargo de armas que está liderando la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y más de 625 organizaciones, porque todavía no hay un embargo transparente, sigue siendo incompleto. Y llamaros a las movilizaciones el 4 de octubre, movilización aquí en Madrid y en todo el Estado español. Aquí lo hemos repetido muchas veces, manifestarse sirve, el embargo sirve y el boicot sirve. Sí, porque hasta que no lo sientan en su bolsillo y en su reputación, los sionistas no pararán. Héctor Grat, Richie Galiano, Hania Faidi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotras. Hay que dar amor y hay que dar mucha historia y muchas lecciones como las que da Puto Miquel. Como siempre es un placer. Gracias. Para la siguiente vengo con la segunda parte, que es de 1948 en adelante, porque es que nos hemos quedado con el temario bueno, se ha quedado en mayo, ¿eh? Bueno, que la gente estudie por su cuenta, que también puede hacerlo. Volvemos mañana con una entrevista también muy especial para nosotros. Javichu, uno de los 6 de Zaragoza, va a estar en este estudio dando su primera entrevista desde que salió de la cárcel, justo esta misma semana. Hasta entonces... Salud, República y Palestina libre. Y que la radio os acompañe.